Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa de una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre, su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos, exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje, por los siglos de los siglos. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa es esta palabra del Señor, ¿verdad? Que nos invita una vez más a nosotros a reflexionar. Este pasaje en que María se pone al servicio. La asunción para nosotros significa realmente que el hombre también, la carne, la humanidad, nuestra propia persona es asumida. Por eso es asunta al cielo. Jesús ciertamente que ascendió al cielo. María es asunta, es decir, es tomada en cuerpo y alma. Quiere decir que nosotros estamos todos llamados a la resurrección. La fiesta, la solemnidad de la Asunción de María quiere decir que todos nosotros, así como María, la humanidad, ella es la primera resucitada, asunta al cielo. Y al escuchar este evangelio, nos pone a nosotros enseguida en alerta. ¿Por qué? Y porque nos dice que para llegar a esa asunción, es decir, a esa resurrección, el ejemplo de María como modelo para nuestro caminar y para nuestra vida. Apenas ella engendra a Jesús, porque esto sucede, este pasaje que acabamos de leer sucede después del anuncio del ángel Gabriel a María. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros a través del seno de nuestra Madre, la Virgencita. ¿Y qué pasa enseguida, queridos amigos, para llegar a esta asunción, es decir, a ser asuntos por Dios, para que lleguemos a la resurrección? La carne, la humanidad resucitada. Dice María, se levantó y se fue con prontitud a la región montañosa. ¿A qué cosa? A visitar, a ayudar, a saludar a su prima Isabel. ¿Pero por qué se va? ¿Solamente porque o seu bebé oñemongueta en día o lo que sea, o cimenta algo? No, queridos amigos, porque ella durante el anuncio del ángel Gabriel me mandó: ahí está tu prima Isabel, que era estéril. Ella ya está en 6º mes. ¿Qué? La maravilla de Dios, es decir, el milagro de Dios. Se pone, pero tan rápidamente, ¿por qué? Porque tiene que servirle, pobrecita. 9 meses de embarazo, alguien la tiene que ayudar.
durante su embarazo para que pueda tener un buen niño en salud, alguien que le acompaña. Ojo, ojo. Imagínense, queridos amigos, cuántos kilómetros tiene que caminar desde Nazaret hasta Encaren, ahí cerca de Jerusalén. Por lo menos de 150 kilómetros. Colinas, o incluso las montañas de Samaria. En fin, la cuestión es que se pone en camino. Pero aquí también descubrimos, mi alma engrandece al Señor, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Queridos hermanos, el Señor siempre nos bendice y ha bendecido, dice, de generación en generación. Lo importante es que nosotros entendamos que engendrando a Jesús, el Señor nos bendice porque nos da la posibilidad de engendrar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esa es la asunción, el camino de nuestra resurrección. En la medida en que le engendramos a Jesús y en la medida en que nos mueve para ponernos al servicio de la comunidad, ciertamente que estamos haciendo un camino de resurrección. Que así sea. Que así sea.